Tenemos grandes conflictos con nuestros hijos adolescentes. Durante la infancia todo fue maravilloso, hoy es insoportable. Hay mucha tensión entre nosotros. Hablar nos lleva a pelear. A mi esposa le digo, no te lo tomes a personal. Ella me revira y me dice, entonces, ¿vamos a permitir esas faltas de respeto? Sabíamos que iba a llegar esta terrible adolescencia. Nuestros hijos viven una auténtica metamorfosis, grandes cambios físicos, pero también emocionales. Discutimos, peleamos, amenazamos, parecemos enemigos, cuando el verdadero enemigo es la ignorancia, no nosotros, ni nuestra hija, ni nuestro hijo, tampoco mi pareja. El verdadero enemigo es la ignorancia, de que no conocemos ni comprendemos qué pasa adentro de nuestros hijos adolescentes. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto Construyendo Familias Fuertes. Hoy vamos a revisar la conferencia ¿Por qué la adolescencia es complicada? La adolescencia es el momento de transición entre la niñez y la edad adulta. Una etapa donde el adolescente busca su propia identidad, busca construir su propia autonomía. Pero para lograrlo necesitamos la participación de los papás para que esto efectivamente nos lleve a la conquista de la madurez personal. Este tema lo vamos a dividir en 3 momentos. El primero, grandes cambios que suceden en el cuerpo de la chica adolescente, del joven adolescente. En segundo lugar, la creación de la identidad personal. Y en tercer lugar, los papás son puestos a prueba. Quédate hasta el final. Ahí vamos a explicar cómo te puedes ganar un premio. Vamos a explicar las bases. Las familias fuertes no nacen, se hacen fuertes. Si nos caemos, nos levantamos. Si no sabemos, aprendemos. Si no podemos, pedimos ayuda. Que lo positivo se imponga sobre lo negativo. En la Fundación Familias Fuertes queremos acompañarte a fortalecer tu familia. Comenzamos. Vamos al punto número 1, grandes cambios en el cuerpo. A veces, como papá, como mamá, lo que vemos es un cuerpo grande. Nuestra hija ya es toda una señorita. Mi hijo a lo mejor está hasta más alto que yo. Pero por dentro, allá, en el interior de su vida, en su mente, en su corazón, apenas están dando pasos hacia la madurez. Los cambios se activan por un reloj biológico que es involuntario. Muchos de los detalles, de los problemas, de los conflictos, no es porque ellos así lo quieran, sino es el inicio de un proceso que puede durar varios años. En el punto número 1, las hormonas detonan la transformación. Es una transformación física donde les cambia la voz, comienza a surgir la vellosidad, el tamaño y la forma de su cuerpo se transforma, el sudor ahora es más perceptible que antes, el mal olor. Van teniendo cambios por dentro. La hormona folículo estimulante, la progesterona, la testosterona, andrógenos de las suprarrenales, todas estas hormonas van realizando los cambios en el interior, pero también se presenta una transformación psicológica. Hay una oscilación. De repente arriba, de repente abajo, vemos que hay enojo, tristeza, están irritables, los estados de ánimo oscilan, se pasa del enfado a la alegría en poco tiempo y los papás nos podemos quedar desconcertados. Pero también, por ejemplo, la hormona de la melatonina se segrega más en la adolescencia y nuestros adolescentes necesitan dormir más. Sería un error creer que son flojos, que están ellos tornándose personas perezosas. En muchas ocasiones es un requerimiento de su organismo. En segundo lugar, el cerebro evoluciona. No cabe lugar a dudas. El cerebro es quien controla todo nuestro ser. ¿Qué va pasando adentro del cerebro?
aumenta la neuroplasticidad cerebral. Esto significa que hay una mayor conectividad dentro de las neuronas y esto ayuda a que la velocidad en cómo se van comunicando las neuronas también aumente. Esto implica que tu hija adolescente, tu hijo, piensa más y piensa más rápido. Cada vez su manera de argumentar se parece más a la de los adultos. Pero allá adentro también en su cerebro va realizándose un proceso que se le llama la poda neuronal. Las conexiones que no se usan, las que no funcionan bien, son podadas, son cortadas y el resultado final es que el cerebro del adolescente tiene menos conexiones, pero son más rápidas, son más ágiles para el rendimiento y entonces el cerebro va madurando. ¿Cómo es el proceso en que madura el cerebro? Se madura de atrás hacia adelante y de la parte del centro hacia afuera. Entonces, todo este proceso de maduración del cerebro se detona en la pubertad. ¿Hasta qué momento llega ya la plenitud de la madurez? Se habla de que el cerebro como órgano a los 16 años está completo, pero la maduración de las funciones posterior a los 20 años. Se dice que las mujeres en promedio a los 22 años tienen su cerebro plenamente maduro y en el caso de los hombres 2 años después, a los 24 años. Tercer elemento para comprender estos grandes cambios en el cuerpo. Hablar de una parte de nuestro cerebro que se encuentra a la altura de la frente y que se llama el lóbulo frontal. Es el director de la orquesta. Esta parte de nuestro cerebro controla los impulsos, planifica y formula estrategias, visión de futuro, proyectos. Es así que el lóbulo frontal nos ayuda a anticiparnos al futuro. Nosotros tenemos ya al llegar a la adolescencia la capacidad de prever las consecuencias positivas como negativas. A veces los papás le preguntan a la hija adolescente, ¿y no se te ocurrió pensar en las consecuencias? Es que muchos adolescentes aún no tienen madurado el lóbulo frontal, está en transición y efectivamente no lo pensaron, que es una obligación del adulto. Por esto mismo, es que el joven adolescente puede correr muchos riesgos en sus acciones, porque al no tener la madurez, no piensan en las consecuencias. El lóbulo frontal también es el control de la atención. Nos ayuda a estar bien enfocados, por ello algunos adolescentes son dispersos. También en el lóbulo frontal está la capacidad de ser empáticos, de conectar emocionalmente con lo que los demás pudieran estar pensando. El lóbulo frontal es el órgano que nos ayuda a tomar decisiones. Es el órgano que más tarda en madurar. ¿Por qué? Hemos dicho que la maduración va de abajo hacia arriba y hacia el frente. Por lo tanto, el lóbulo frontal, la capacidad de decidir, de autocontrol y de regulación emocional es lo último en suceder. Para lograr nosotros tener una conducta madura, comportarnos como una mujer, como un varón que tiene sentido común, es requisito que haya madurado el lóbulo frontal. El adolescente, al no haber alcanzado todavía la madurez de esta estructura, puede mostrar comportamientos inmaduros que no debemos tomárnoslo a personal, como un ataque en contra de tu dignidad, sino como parte de su proceso evolutivo. En tercer lugar, vamos al cuarto lugar, mejor dicho, el sistema límbico. Estamos hablando aquí del cerebro emocional.
Esta parte de nuestro cerebro se encuentra más o menos, imaginemos, a la altura de nuestras orejas, pero hacia el centro. Son varias partes, entre ellas el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala. Por eso se le llama que es un sistema que pudiera ser del tamaño de nuestro puño. Ese está en el centro del cerebro. Habíamos dicho que el cerebro madura del centro hacia afuera. Esto implica que el cerebro emocional madura antes que el lóbulo frontal. Esta parte del cerebro emocional nos ayuda a discriminar lo que es agradable de lo que es desagradable. Es allá en donde se libera la dopamina, que funge como si fuera un pegamento de las conductas que son placenteras. Allá mismo, en este sistema límbico, vamos guardando la memoria emocional de muchas cosas que nos acontecen, pero también es donde se va experimentando el deseo y el impulso sexual. Influye mucho el sistema límbico en la formación de la personalidad. ¿Qué efecto tiene en la vida cotidiana esta parte del cerebro emocional? Afianza, pega las conductas que son placenteras. Esto implica que un adolescente, una chica, un joven, pueden lanzarse a conductas que son arriesgadas en búsqueda de la recompensa que les haga sentirse bien de forma inmediata, sin detenerse a analizar primero las consecuencias, porque aún carecen de un adecuado control de impulsos. Lo que ellos quieren es lanzarse al placer a corto plazo. Entender lo que está sucediendo allá adentro. El cerebro pasa entonces por una etapa de desarrollo y de cambios. De niño, camina para convertirse en adulto. Esto implica que el adolescente ya no es niño, pero aún no llega a la plenitud de la madurez, pero en el camino tiene la capacidad de percibir errores, defectos, torpezas que tienen los adultos, pero además tiene la capacidad de argumentar y por eso se pueden tornar críticos. Aquí tenemos nosotros un gran desafío. El sistema límbico, que es este cerebro emocional, madura antes que el lóbulo frontal. Entonces los adolescentes experimentan emociones muy intensas porque su cerebro emocional ya está funcionando, pero tiene una baja capacidad de autorregulación porque su sistema de control, el lóbulo frontal, está apenas en etapa de maduración. Esto implica que las y los adolescentes no controlan de manera plena las emociones porque les falta madurez. Debido entonces a estos cambios corporales, hay un gran gasto de energía y el adolescente lo podemos llegar a ver que se aísla, que se pone meditabundo, que tiene más hambre, que quiere dormir más. Es porque está buscando recuperar la energía porque su cerebro le está consumiendo muchísima vitalidad. En resumen, ¿cómo es que los grandes cambios en el cuerpo influyen en nuestros hijos adolescentes? Comprender que la rebeldía, la oposición que te generan, a veces la experiencia de que son tercos, la búsqueda de independencia, a ratos el mal humor, la actitud de ser beligerantes contra la figura de la autoridad, los cambios en su estado de ánimo o lo inexplicable de ciertas conductas donde no pensaron en las consecuencias que ello tendría. En suma, todo esto, estos cambios psicológicos y orgánicos suceden así porque su cerebro no ha terminado de consolidarse y de madurar. En esta segunda parte de la conferencia, la creación de la identidad personal, debemos ubicar a nuestras hijas, a nuestros hijos adolescentes como adultos en fase de construcción. Esto implica que la adolescencia deja atrás la infancia. Es como estar en una escalera cuando llegas a la mitad al descanso.
Ni estás arriba ni estás abajo. Es una etapa de transición. Regresar ya no es opción. El futuro es crecer. El futuro es madurar. Por lo tanto, como padres, lo que debemos brindarle a nuestros hijos son oportunidades de aprendizaje, oportunidades de entrenamiento para que se vayan tornando personas adultas. Alejémonos, por lo tanto, de la idea de contemplar a la adolescencia como una etapa de enfrentamientos y conflictos libremente queridos por nuestros hijos. No, es una etapa de transición de algo que está ocurriendo y que está al margen de su voluntad. Estos cambios nosotros, a través de la educación, podemos darle un camino positivo. Punto número 1. Adiós a la infancia. Cuando el adolescente contempla a otros niños, ya no quiere jugar con ellos. ¿Por qué? Porque se siente más grande que los niños, como para andar con muñecos, con patinetas o con juegos infantiles. Pero cuando se sienta con los adultos, se da cuenta que es pequeño para estar con los grandes, porque no conecta en las conversaciones y a menudo le parecen aburridos los adultos. Y entonces aquí tenemos un riesgo muy grande, que estando aburridos, les brota como algo espontáneo conectarse a sus pantallas y entonces el riesgo digital de que llegue la tecnoadicción. Cuando estamos entonces en esta etapa de decirle adiós a la infancia, se trata de una pérdida, lo que ya quedó atrás, lo que ya no va a ser, pero a la vez una ganancia, lo que ahora va a venir, pero esa nueva etapa también genera preocupación, da anhelo, pero también da miedo. Entonces van apareciendo nuevos mundos, nuevas expectativas, rompemos con lo anterior, con lo antiguo, pero vamos defendiendo nuestra propia vivencia. El adolescente se quiere diferenciar de sus hermanos, de sus hermanas e inclusive puede llegar a tener la experiencia de que mis papás no me entienden cuando la comunicación es escasa o nula. En segundo lugar, los adolescentes quieren sentirse más libres. El adolescente, por su propio proceso de su cerebro, va teniendo una mayor vida interior. Se van tornando mucho más reflexivos, analíticos, van contemplando lo que sienten y observando a los demás. Por ello, el adolescente requiere mayor espacio y tiempo para sí mismo. Algunos adolescentes lanzan ráfagas de preguntas, cuestionan muchas cosas de lo que observan en sus papás, de lo que ven en la familia, de lo que está sucediendo en la sociedad, pero también se cuestionan cosas personalmente fuertes, como ¿qué es la vida? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la libertad? ¿Qué sentido tiene la sexualidad? Y entonces el adolescente tiene un despertar a un montón de temas en donde si los papás no dialogamos, el adolescente se puede sentir incomprendido e inadaptado. Entonces allá puede surgir la rebeldía por querer hacer lo que uno quiere al margen de los demás, y esto puede ser entendido e interpretado como un anhelo de una independencia violenta, pero allá es donde debemos intervenir como papás, comprender que debemos de brindarles mayores espacios de libertad y que ellos vayan asumiendo la responsabilidad. Este es un punto clave. Muchos adolescentes lo que quieren es la experiencia de la libertad, pero sin asumir responsabilidades. Entre mayor libertad se brinde, habrá que buscar también que se vayan haciendo responsables de sus actos, de labores en el hogar, de sus estudios, del compromiso social. A veces algunos adolescentes quieren quedarse con la parte placentera y no quieren asumir la parte que implica esfuerzo, sacrificio, constancia, dedicación. En tercer lugar,
el adolescente necesita reconocimiento y aceptación. Cuando a una chica adolescente alguien le brinda ese aprecio, ese reconocimiento, su corazón va a irse quedando ahí. Por esto es que para adolescentes es muy fuerte el rol de la amistad. Los amigos influyen mucho porque ellos no te riñen, no te pelean, no te critican. Los amigos secundan, los amigos acogen. Y entonces el mundo digital inclusive también es una influencia enorme, porque a través de toda la red social de amigos, de contactos, de videojuegos con quienes compiten, ellos van recibiendo una retroalimentación positiva de lo que a ellos les gusta, pero el riesgo es que es una conexión en el mundo digital no confirmada por habilidades sociales, por hábitos de vida productiva, por conductas que nos lleven al liderazgo. Entonces, el trato que van teniendo con los papás determina si ese hijo va a escuchar o no a los papás. Un padre de familia que se torna autoritario, dominante, controlador, ofensivo, que regaña, que grita, que ofende, el adolescente lo va a rechazar porque la experiencia es desagradable. Entonces el adolescente está viviendo un proceso de transformación y lo que él quiere es evitar el desgaste. Lo que quiere es pasarla bien. Allá es donde a veces muchos adolescentes están carentes de ideales. No hay personas que les desempeñen para ellos una visión de futuro. Alguien a quien admiren, alguien a quien ellos dijeran, yo quiero ser como esta persona. El adolescente requiere modelos en quien pueda confiar y de esta manera construir su proyecto de vida. Número 4. Para crear esta identidad personal, el adolescente está buscando construir su propio mundo. Esto implica que él quiere ir tomando sus propias decisiones. Lo que me agrada, lo que me gusta, lo que rechazo, los temas que me interesan, las habilidades, las competencias que quiero desarrollar. El adolescente ya no quiere ser ni hacer lo que otros le digan. Pero allá esto abre un espacio de conflicto muy grande, porque tal vez los hermanos mayores le quieren imponer a los menores, es que tú siempre fuiste así. Los papás podemos caer en lo mismo. Como de niño le encantó creer que así se va a perpetuar a través del tiempo y no. El adolescente más bien observa a sus hermanos mayores, observa a sus papás y detecta esos defectos. Detecta esas limitaciones, esos exabruptos cuando explotan, cuando se enojan y eso no les gusta. Y entonces ellos van construyendo su propio mundo. El ambiente de los amigos es algo que sí sienten como propio. Si los abuelitos tratan bien a los nietos que son adolescentes, el nieto va a conectar más con la abuelita, con el abuelito, porque lo tratan bien. El mundo digital puede ser también un espacio para los adolescentes en donde yo puedo construir mis mundos, mi realidad, y allá no se meten mis papás, como un espacio para la privacidad, para la independencia. Entonces, el adolescente sí lleva en su corazón el deseo de formar parte de una familia, pero con unas nuevas reglas, con una nueva forma. Yo quiero convivir con mi familia porque quiero, no porque me obligan. Si me lo pones a la fuerza, el adolescente pudiera ir ejerciendo resistencia. La quinta característica de que se está avanzando en la creación de la identidad personal es que en el adolescente el control externo ahora pasa a ser interno. Esto significa que es un salto como cuando íbamos a los circos y veíamos a los malabaristas dar una vuelta en el aire sin tener red y se le llamaba el salto mortal, nos explicaban.
El salto mortal del adolescente es cuando el control dejan de tenerlo los papás y el control lo asume el adolescente. Es un salto mortal porque algunos adolescentes creen que lo que están logrando es liberarse del control de los papás para ellos hacer lo que les venga en gana. Pero en realidad, tornarse adulto no es hacer lo que me venga en gana, sino hacer lo correcto y asumir la consecuencia de mi conducta. Antes, los papás autorizaban, los papás discernían, los papás controlaban y autorizaban lo que había que hacer. Hoy el adolescente quiere elegir y decidir por sí mismo, y esa es la visión de futuro. Como esposos, como papás, lo que debemos hacer es ayudar a que nuestros hijos desarrollen ese control interno. Haz el bien y evita el mal, pero hazlo por ti mismo. Aunque todos tus amigos hagan lo equivocado, tú no lo hagas. Aunque ninguno de tus amigos haga lo correcto, tú haz lo correcto. Se trata entonces de que el adolescente ya no esté pensando en la norma que me viene impuesta de fuera, sino escuchando la voz de mi conciencia. Yo hago lo correcto del día de hoy. Los papás son puestos a prueba. La falta de madurez de nuestros hijos se complica con mi propia inmadurez personal. Nosotros podemos ser papás, podemos tener hijos adolescentes, pero eso no significa que seamos maduros, ni significa que estemos preparados para afrontar la prueba de que una persona en transición a la madurez me ponga a prueba, me rete, me pique. Aunque nuestros hijos den la imagen de ser fuertes o que están seguros, nada más lejos de la realidad. El adolescente interiormente aún está frágil, es vulnerable y necesita de nosotros. Sería un error que como adultos queramos ver en nuestro adolescente un adulto que me reta y me desafía y hacer de ello una guerra campal. Primer punto, los papás son puestos a prueba, significa que en la figura de su hijo adolescente hay una lucha entre dependencia e independencia. De los papás depende subirse o no al ring a darse de golpes, porque si los padres de familia han desarrollado un estilo asertivo para lograr comunicarse de forma serena, pacífica y profunda, el conflicto interno que lleva al hijo entre depender de sus papás y la necesidad de independizarse, el padre de familia, la mamá, que es asertiva, le ayudará al hijo a que vaya independizándose gradual y paulatinamente sin tomarme a personal como un acto de despecho, desamor o de que ya no me tienen cariño. El adolescente quiere y rechaza al mismo tiempo a papá y a mamá. ¿Por qué? Es que yo te quiero y mi corazón te pertenece, pero yo quiero ser independiente. Los padres entonces tenemos la oportunidad de ser los pilares de la seguridad y desde esa seguridad, desde esa solidez de ser un pilar, ayudarlos a que ellos vuelen. Vuelan y regresan, se separan y regresan, se van independizando. Es que esa es la visión de futuro. Algún día tendrán que volar. Como padres, entonces, en esta lucha entre dependencia e independencia, lo que nos toca es ser fuente de seguridad emocional para nuestros hijos. En segundo lugar, hay papás que somos acartonados, rígidos. No se puede tratar a un adolescente como infante, porque a veces hay estrategias obsoletas, donde antes nosotros imponíamos las decisiones, hoy tenemos que negociar.
Antes, los límites eran rígidos. Hoy se requiere flexibilidad. Algunos papás se sienten inseguros por los ataques, las embestidas de los hijos que están queriendo agarrar su autonomía, su independencia, y los papás firmes, a veces testarudos, en no quererles soltar independencia a los hijos. Es esa mezcla en que podamos ir negociando, ayudándolos a que tomen conciencia de la responsabilidad que ellos toman al administrar su libertad y luego refrendar lo que han hecho bien o corregir donde haya error. Pero no es atacar al hijo por querer ser independiente, es que ese es el futuro. El futuro es que él se torne un adulto y que por sí mismo tome sus decisiones. La madurez que al adolescente le hace falta, lo deseable es que la reciba de parte de los padres, pero mala fórmula, mala combinación, cuando el papá, queriendo ayudar al hijo que tiene inmadurez, actúa, grita, se dejan fluir palabras desde la inmadurez. El tercer momento, los hijos adolescentes necesitan de la estabilidad familiar. Para algunos papás existe en su mente la posibilidad de romper con los hijos, lo consideran como una opción cuando los hijos no se apegan a los criterios, cuando no te alineas a mi voluntad, porque algunos papás que son dominantes, autoritarios, que a veces ellos son impositivos en su forma de manejar la autoridad, le plantean al hijo una realidad de dos opciones: o te alineas a todo o te largas de la casa. Cuando en realidad estamos escuchando y comprendiendo que el adolescente necesita libertad para construir su propia identidad, es más probable ayudar a un hijo adolescente a resolver sus problemas de tránsito a la madurez teniéndolo en casa. Porque no hay otro lugar más amoroso, más cálido, que esté buscándose bien, su propio bien, que los padres de familia. Entonces, es importante comprender que el adolescente, por sentirse vulnerable, que me quiere seguir tratando como niño, como infante, entonces se tornan desafiantes. Debemos entender el desafío del adolescente como la búsqueda de que yo quiero ser una persona autogestionada. Necesitan los adolescentes de nuestra escucha, de nuestra comprensión, aunque nos lleguen a decir no te necesito. Es que ellos pierden el control con mucha facilidad. Recuerda, su cerebro límbico emocional ya está completo, pero el lóbulo frontal para regular y controlar las emociones todavía no. Tu hijo adolescente puede perder el control, tú como adulto no lo pierdas. Ese es nuestro rol. Nos toca ser como unos muros de contención que a los extremos de la carretera permiten que los autos no se salgan. Claro, hay roce, hay desgaste, pero que podamos seguir adelante. ¿Cuál es nuestro rol entonces como padres? Ser cálidos y firmes. Se trata de brindar cariño, amor, afecto, comprensión. Nuestros hijos adolescentes tienen la necesidad de formar parte de un grupo humano que les dé sentido y significado a su vida. ¿Qué mejor lugar que nosotros mismos como padres que nos regimos por la ley del amor? Que lo que queremos es su bien, queremos donar nuestro tiempo para que ellos alcancen su máximo potencial. Aunque a veces tus hijos te lleguen a rechazar, tú no seas una persona tacaña. Regala tu afecto, tu cariño, tus abrazos, tus besos. No demos por hecho que ellos ya saben que los queremos porque tienen alimento, tienen ropa, tienen estudios, tienen casa. Es muy distinto saber a sentir. Los padres de familia eficaces en la educación de los hijos son cálidos y firmes.
Cálido significa dar abrazos, besos y caricias. Ser firmes significa que nosotros podamos tener claridad para hablar de los principios, de los valores, de las consecuencias, de los ideales que nosotros buscamos en las vivencias de las virtudes. No demos por hecho que ellos lo saben. Hay que demostrarlo con actos, no solo con palabras.